Cansado del mal ambiente de un grupo concreto en sus clases, Luis Soriano, Luso, necesitó parar y, como él lo llama, desnudarse emocionalmente. Fue una necesidad. Hoy nos cuenta los pasos que siguió, cómo lo planteó y los resultados sorprendentes que obtuvo. Educación Física, episodio número 108. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos e ideas que te serán de utilidad o al menos espero que te puedan inspirar para tus clases del día a día. Y por qué no, pues también un poquito de compañía y motivación. Estoy grabando en Araal el día 10 de mayo de 2019, aunque la grabación con Luis la grabamos anteriormente. Y mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física. Y si no lo has hecho todavía, como siempre te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com. Bueno, en el día de hoy, como te he comentado, vamos a tener una charla con Luso para hablar de un tema sorprendente, de un tema más que interesante, porque creo que de algún modo nos vamos a sentir familiarizados con la situación que vivió Luso, con ese mal ambiente en las clases, que había un par de subgrupos, uno más pasivo y otro más cañero. No sé si te suena, pero si no te suena es probable que te pueda sonar en el tiempo. Y entonces vemos cómo Luso, después de implementar diferentes estrategias que no le funcionaron, llegó a esta estrategia que él ha denominado desnudo emocional. Pero antes de ponernos a hablar con Luis, pues quería comentarte un par de cositas. Para cualquier cosa, para cualquier duda, consulta, pregunta, sugerencia, propuesta, en fin, cualquier cosa que me quieras hacer llegar, puedes hacerlo a través del formulario que encontrarás en elvalordelaeducacionfísica.com/contactar, ¿vale? Y la segunda cosita, quiero recordaros que este pasado miércoles salió en la comunidad dentro del curso de aprendizaje servicio, lo que es la primera clase de este curso. Estoy muy contento porque el aprendizaje servicio tiene unas opciones bárbaras en educación física, ¿no? Bueno, en esta primera clase, hemos visto ¿qué es exactamente el aprendizaje de servicio? He utilizado un ejemplo muy sencillo para que se entienda perfectamente, e igualmente hemos visto las claves que hay que tener en cuenta en esta metodología. Y bueno, yo te animo a que le eches un vistazo y, como sabes, la comunidad tiene más de 17 cursos, tiene masterclass de diferentes referentes de la educación física de España. Todos los meses nos reunimos los miembros de la comunidad para tratar temas interesantes o que son de interés para la comunidad. Y bueno, te animo a echarle un vistazo en elvalordelaeducacionfísica.com/cursos. Bueno, y dicho esto, vamos a quedarnos con la conversación y la entrevista con Luis y su desnudo emocional. Bueno, pues como os decía, tenemos con nosotros hoy a Luis Soriano acompañándonos, más conocido como Luso. Y bueno, vamos a hablar de un aspecto muy interesante, que es una especie de, Luso lo tituló como desnudo emocional, que en un momento dado, un día dado, en un determinado día de clase, pues tuvo que llevar a cabo en su día a día. Y bueno, y veremos cómo fue ese desnudo emocional que hizo, y también veremos un poco lo que es el proceso, lo que ha sido el resultado de aquel desnudo emocional. Bienvenido, Luis. Hola, Kiko, encantado de verte por la pequeña pantalla. Oye, ¿quién es Luso para la gente que no te conozca?
Bueno, buah, Luso es una simple persona, simple profesor, yéndonos al terreno más profesional, que intenta hacer cada día mejor su trabajo. Llevo casi 15 años trabajando en un centro de secundaria, estuve 2 años en Jerez, 6 años en Sanlúcar y este es mi 7.º año aquí en el puerto de Santa María. Y digo intento porque en esas estamos, ¿no? Como los buenos músicos, los buenos compositores de música que tratan de encontrar la canción perfecta. Yo anhelo esa sesión perfecta y la intento encontrar y no la encuentro. O sea, me reconozco que cada sesión, cada clase, cada día, no termino de hacer las cosas suficientemente bien. Y en ese sentido me exijo mucho y, y por eso intento, bueno, aprender de gente a mi alrededor y hacer las cosas lo mejor posible para, en definitiva, ayudar al alumno. Bueno, yo creo que en esa andamos todos, es decir, en ese anhelo de buscar casi una solución perfecta, andamos y creo que andaremos, porque creo que hay que convivir con ello, que es casi imposible, y bueno, intentando acercarse, ya hay mucho que darlo por perdido. Incluso hablábamos antes, antes de entrar en directo, hablábamos que yo personalmente considero que la educación física probablemente, al tener que tocar tantas variantes, probablemente sea de las asignaturas más complejas de llevar, más difíciles de hacer en condiciones dentro de lo que es el marco educativo, ¿no? Hay que ser como un Rafael, un Miguel Ángel, un hombre del Renacimiento que sabe de expresión corporal, de teatro, de dramatización, de deportes, de psicomotricidad, de psicología, de emociones. Hay que moverse un poco todo por ahí, ¿no? Y hablando de emociones, Luso, eh, vamos a hablar de una cosa que tú has titulado desnudo emocional. Buah, ¿Cómo surge esto? bueno, esto surge dándole vueltas al coco. Al final, tú has durante muchísimos años recibido una formación académica, tú has ido asimilando, adquiriendo una serie de conocimientos y luego la realidad puede llegar a ser tan distante, tan diferente a lo que tú estudiaste, a lo que te decían esos libros, esos autores, ¿no? Que está bien tenerlo de referencia y de base, pero luego el día a día vas tomando intuición de las cosas. Entonces, bueno, lo que yo quiero comentaros es una experiencia que lo compartí pues, con gente con las mismas inquietudes, que pudo llegar a ti y por eso, bueno, pues lo estamos aquí compartiendo para la gente. No creo que con el fin de que ellos copien y peguen, porque no tiene sentido. Al final, cada uno tiene que encontrar una pequeña referencia que ande por ahí y llevarla a su terreno personal y a su terreno, bueno, profesional en este sentido. Entonces, bueno, que le llamemos desnudo emocional es por llamarle de alguna manera. Porque como hay que etiquetar todo y estamos en una sociedad del titulitis, pues parece que quedamos muy bien, pero al fin y al cabo es buscar una sesión de parón. Necesitaba con este grupo, te pongo un poco en antecedentes, si quieres entramos un poco en materia, es un Claro. grupo de segundo de la ESO que tengo este año, además de otros terceros y bachilleratos, bueno, pues un segundo particular, como todos los grupos en definitiva, ¿no? Ya lo estuve el año pasado en primero de la ESO y ya pues me rondaba por la cabeza que había situaciones en el día a día pues que no terminaba yo de encajar como una buena educación física, unas buenas prácticas. Y me refiero a lo que muchos compañeros y compañeras de la profesión pues solemos observar una y otra vez, que existe mucha competitividad malentendida. En este caso había un grupo, curiosamente, la mayoría chica, donde el nivel de actividad era muy menor. Digo chicas en general porque se da esta circunstancia. Segundo de la ESO siempre son cursos muy puentes y muy particulares. Luego parece que resurgen a partir de tercero, ya bien en el final de etapa y parece otra cosa.
pero están ahí, están enconados en esa situación. Y había un grupo de chicas, existe este grupo de chicas, donde la pasividad pues forma parte de su vida diaria en mis clases. Y luego tengo un grupo especialmente de chicos que es todo lo contrario. Grupo cañero, un grupo muy activo, excesivamente pensado para buscar la confrontación, para estar siempre en la pelea, en la discusión y en el conflicto. Entonces, claro, tú te planteas desde el año pasado que los conoces, pues que tenemos que buscar alternativas. Y buscar alternativas no significa hacer siempre lo mismo. Yo, dentro de lo que yo concibo como la educación, pues intento ser un profesor que no sea mediocre. Y por eso estoy que no lo consigo, ser un profesor medianamente satisfecho con su trabajo. O sea, yo me saco una plaza de posiciones para trabajar e intentar dar lo máximo de mí y que cuando pasen los años, pues que haya alumnos que me puedan saludar con cierto agrado y con cierto cariño. Al final es un poco el objetivo a largo plazo que pretendemos. Entonces, no me puedo quedar cruzado de brazos, tengo que hacer algo. ¿Qué utilizamos? Pues estrategias varias, ¿no? Hablo con el gran grupo, me voy a otro lugar para hablar con el gran grupo, los siento, hablo con aquellos alumnos que generan ese tipo de conflictos, sobre todo en situaciones lúdico-deportivas, pues les mando notas a los padres de una y otra manera, me quedo con ellos en los recreos, pero todo eso vale a corto plazo. A mí no me termina de convencer cuando termino viendo día tras día en las 2 horas de educación física que tengo a la semana, que aquello no sucumbe. Aquello sigue estando plano y enquistado. Observo cómo no hay una buena relación entre chicos y chicas en el argot deportivo, porque luego me consta que se llevan más o menos bien. Pero claro, lo que yo observo directamente es que ahí hay pues muchas situaciones de ira, mucha incomprensión, mucha humillación, muchos comentarios, muchos improperios, etc. Y por mucho que yo haga, no consigo ver que aquello mejore. Y entonces yo me plantear una clase, una sesión donde haga un parón, como digo, es decir, estamos muy... Antes de llegar ahí, Luso, sí, déjame simplemente puntualizar una cosa, que vamos muy rápido. Creo que has contextualizado de forma perfecta la situación en la que te encontrabas, el grupo con el que llevabas trabajando un año intentando diferentes tipos de cosas, y es que recibo también muchos correos prácticamente con una situación que tú has calcado, ¿vale? Es decir, prácticamente esta situación, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando, si no se siente identificado hoy, puede que se sienta identificado el día de mañana, porque yo creo que todos nos movemos un poco en estos términos, ¿no? Entonces, vale, tenemos una situación perfectamente contextualizada. ¿Qué haces, además de estas estrategias que nos estás hablando, que funcionan, pero a corto plazo, que no dejan de ser parches? ¿Qué es lo que haces? ¿Ese parón en qué consiste? Como al final el alumnado es parte o fiel del reflejo de la sociedad en la que vivimos, pues esta sociedad tan fast food, tan fast life, tan vida rápida, donde me incluyo, por cierto, y a veces me gusta encontrarme y tener mis espacios y liberarme de tantas sensaciones. Bueno, pues resulta que el currículum mismo, la programación que nosotros diseñamos, pues nos obliga a, en esas 2 horas, te hablo de secundaria, no hablamos de primaria, que muchos compañeros pues tienen módulos de 45 y yo no sé cómo lo hacen, pero lo que tú hablabas antes de hombres del Renacimiento, bueno, pues al final efectivamente tenemos que ser malabaristas, magos y visionarios de todo, y es muy complejo. Pero bueno, en esa complejidad nos movemos y nos gusta, somos vocacionales y hacemos lo que podemos. Tenemos que hacer un parón. Yo tengo la sensación de que yo no puedo avanzar en esa situación.
yo tengo que pararme en seco, retroceder, tomar conciencia de la situación y hacer una reflexión de verdad. Y esa reflexión no solamente la tengo, la debo de hacer yo. Creo que la tengo que compartir con el alumnado. El alumnado tiene que ser parte activa de esa situación. ¿Qué ocurre? Yo podría llegar al siguiente día e improvisar, ¿vale? Y podría salirme bien porque llevo ciertos años de experiencia, porque soy medio veterano y me creo que puedo hacerlo medianamente en condiciones. Pero la realidad me dice que las cosas tienen que tener una base estructurada y hay que planificar las cosas, hay que programar hasta el último detalle, porque muchas veces en los pequeños detalles están las grandes satisfacciones y el gran aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Y el alumno estas cosas las capta. ¿Qué ocurre? Que yo me hice mi protocolo mental escrito de lo que yo quería hacer. Y es lo que a continuación te quiero comentar. Lo primero es que cuando ellos entran por el gimnasio, ven que mi rostro es totalmente diferente. Ya no está el uso amable, suficientemente simpático, graciosete, que le tira una broma a ver qué recoge, sino mi rostro está un poco serio. Entonces, ellos saben que va a pasar algo y es importante desde el primer momento, desde la primera mirada, esa actitud corporal mía, que ellos sientan que ahí va a pasar algo y que lo que va a pasar puede resultar conmovedor para ellos. Y les hago sentarse y les comento que vamos a hacer una sesión, una clase de educación física, porque claro, muchos preguntan, maestro, ¿hoy qué vamos a hacer? Cualquier X día. Yo siempre digo lo mismo, les digo, clase de educación física. y efectivamente fue una clase atípica donde se sientan todos y donde yo les doy un papel, les doy un bolígrafo y ellos tienen que escribir pues de forma anónima pues unas preguntas. Las preguntas son tan sencillas que forman parte de cualquier ludograma o sociograma que todos alguna vez hemos hecho, pues un poco para obtener información rápida de las convivencias y de las relaciones e interacciones que se establecen en el grupo clase. ¿Con quién te gusta ponerte? ¿Con quién no te gusta ponerte? Cuéntame situaciones que ves, que observas, que escuchas, que sí te gustan de educación física y cuéntame situaciones que no te gustan, que tú observas, que oyes, que no te gustan. De forma anónima. Entonces es un momento donde ellos reflexionan en silencio para ellos mismos y yo luego obtengo esos resultados, esos papeles. Los guardo y a continuación pues yo los reúno en grupos cooperantes. Yo funciono desde hace unos años por grupos cooperantes que no dejan de ser grupos que al principio de curso, en función de determinadas pruebas, tanto cognitivas como motrices, son grupos que no son dispares, son grupos que son heterogéneos entre ellos y que no haya un grupo demasiado bueno, por decirlo de alguna manera, respecto a otros que salen menos buenos. De manera que pues hay ahí un mare magnum donde gente de diferente calado, motriz y conceptual y mixto, ¿vale? Para que no haya chicos en un grupo ni haya chicas en otro. Entonces, bueno, con eso me funciona muy bien para hacer exámenes cooperativos, para temas de traslado de materiales y ellos saben que ahora mismo estamos en el mes de abril. Señores, mes de abril toca baloncesto, cogerme jaula de balones baloncesto, setos, estafetas, etc. Bien, Vale, se sientan. vamos a hacer una parada, Luso, porque fíjate que estamos hablando y ahora que lo comentas, yo ya sabía de tu trabajo cooperativo, pero ahora que lo comentas, no solo pones en marcha lo que son las estrategias a corto plazo que nos has comentado antes, sino que tú ya de por sí eres propenso al trabajo cooperativo. Tú tienes una sensibilización grande al trabajo cooperativo, pero aún así
¿no? Aún así no terminaba de cuadrarte la situación. Y por eso decides hacer este parón, hacer estas preguntas, al estilo ludograma, sociograma, como has comentado. ¿Qué haces a partir de ahora? ¿Qué haces con esa respuesta que te han dado los niños? ¿Están en estos grupos cooperantes? Las respuestas no, las hacen individual primero. Sí. Yo me las guardo y ese resultado me viene para más adelante. Pero Vale. yo no voy sacando papeles de anónimamente este hombre o chica ha dicho esto. No. Vale. Simplemente a mí me vale para que ellos ya empiecen en una situación reflexiva. Es decir, Y el aquí maestro entra, nos pide algo. y aquí entra lo que tú estabas diciendo de planificar. Si tú esto no lo tienes planificado, tú llegas a clase con la intención de o improvisar y va a salir cualquier cosa. Sin embargo, aquí ya estás marcando los tiempos de espera. Vamos a trabajar esto y voy a preparar el terreno mi, desde mi lenguaje corporal, hasta ahora reflexiona tú solo. Y ahora entramos en la fase, digamos, tercera, que sería la de grupo, en la que vaya a trabajar por grupos, ¿no? Vale. Correcto. Entonces, en el trabajo de grupo, ya les pido otra cosa. La situación es que ellos se sienten y observen lo que yo voy a dibujar en la pizarra, para luego lanzarle alguna cuestión. Lo que yo dibujo en la pizarra, cuando yo les entrego de forma anónima e individual esos papeles, eso está pasado a ordenador para que ellos no tengan que poner, pues, la situación que más me gusta esta, no, ya está puesto el encabezamiento, ¿vale? Simplemente tienen que responder para que sea una cosa ágil y rápida y efectivamente marco unos tiempos. Unos tiempos, señores, tenéis 5 minutos para hacer esto, porque si no se eterniza y al final no hacemos nada de lo que tenemos planteado. Me voy al grupo cooperante, que están sentados, uno cerca de otro. Y entonces lo que yo me planteo es, en la pizarra que tengo en el gimnasio, hacer un árbol de la educación física. En ese árbol de la educación física, pues está compuesto pues, por las raíces del árbol, por un tronco, por una rama, por unas hojas y por todo lo que puede hacer crecer ese árbol, que puede ser esas gotas de lluvia, ese agua que puede hacer crecer, puede abonar el campo y puede generar frutos. Entonces, les pido que en vez de escribir, hablen entre ellos dentro de cada rama de ese árbol de la educación física que se corresponde con un bloque de contenido de la educación física, pues qué tipo de cosas ellos alguna vez han realizado o piensan que se pueden realizar. Por ejemplo, en el bloque de contenido de condición física y salud, pues la hoja de esa rama pues hace alusión pues a juegos de resistencia, de fuerza, etcétera, etcétera. Dentro del... Háblame si quieres. Sí, no, lo único que quería es hacer un poco de parón, porque nosotros pues podemos tenerlo claro, pero la persona que nos esté escuchando, que haga un ejercicio, que vea un árbol con sus raíces, que se lo imagine, y ahora un tronco con 4 ramas. Cada una de estas grandes ramas son los bloques de contenido. Simplemente por enfatizar para esas personas que nos estén escuchando, aunque voy a compartir la imagen ahora, si te parece, Luso, o espero Sí. un ratito más. No, puedes compartirla en este momento, Kiko. Vale. Efectivamente, hay que hacer un ejercicio de visualización, de imaginación en este caso, para comprender cómo es la pizarra. Y la pizarra, aunque efectivamente me falta uno de los bloques de contenido, pero que está muy enraizado con el de condición física y salud, como es el de en secundaria, el de salud y calidad de vida, bueno, puse 4 ramas. Y las hojas no dejan de ser comentarios de alumnos míos por grupo. Empiezo en octubre y octubre a lo mejor pues me va diciendo
El uso en expresión corporal, el mimo, el teatro o la danza. En juegos y deportes, pues mira, desde el pañuelito hasta la muralla y los juegos tradicionales. Y yo voy poniendo siglas ahí, porque no quiero yo entretenerme demasiado, porque el kit de la cuestión viene a posteriori. Al fin y al cabo les hago saber que este árbol va creciendo porque todos estamos implicados en que ese árbol dé fruto. Y ahí está, pues, desde el sol, desde la lluvia y los productos que podemos utilizar para que ese árbol se haga grande, se haga fuerte, robusto y genere un producto final que podamos consumir y que sea, pues, estupendo, ¿no? ¿Qué pasa a continuación? Lo que pasa a continuación es que yo les digo, muy bien, ¿cuál es el fruto? Porque estamos hablando del árbol de la educación física. Y yo quiero ver lo que vosotros, en este tiempo que llevamos en segundo de la ESO, y si queréis algún año más, conmigo el año pasado que me tuvisteis, ¿qué os está aportando la educación física? Sí, ¿en qué te está ayudando venir 2 horas de clase, saliendo de tu casa, estando obligado, porque eres menor de 16 años, a un centro educativo? O sea, ¿qué estás asimilando? Al fin y al cabo esto, nosotros no somos, con todo mi respeto, monitores de tiempo libre. Somos profesores y hacemos muchas cosas de todo, pero el objetivo final es que ellos aprendan, que ellos se enriquezcan. Y a mí me importa mucho influir en el alumnado y transmitirle con todas las de la ley, porque si no, me voy a casa con la sensación, pues, de que yo no colaboro en parte con su crecimiento profesional, motriz, saludable, pero sobre todo vital. Fíjate, Luso, aquí coincidimos también. Hace no mucho hablaba yo en un podcast que titulaba el E-Forum, ¿no? El EF Forum era como precisamente esto que estás comentando y creo que llegamos a la misma conclusión, totalmente distinto, no conocíamos ninguno. Y es básicamente la utilidad que tiene la educación física en su día a día, más allá de la salud, que es evidente, pero no... y tenemos que trabajar por ella, pero quizás no tenga ese efecto en la mente del niño que sea el motor por el que quieran hacer las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un niño aprende a dosificarse, aprende a regular y entiende en una carrera continua, por poner un ejemplo sencillo, no está aprendiendo a correr solamente, está aprendiendo a respetar los ritmos de aprendizaje, está aprendiendo a respetar los ritmos de cualquier otra actividad, que cada uno tenemos los nuestros, sea para hacer ejercicio o sea para cocinar, no todos cocinan al mismo tiempo, y una situación que se da en la carrera continua también se da en la vida, cuando te quieres sacar carnet de conducir, etc. Entonces es trasladar, ¿qué aprende además de la carrera? Es que entienda eso que hay detrás del movimiento, ¿no? Que justamente creo que a donde tú vas también con este grupo. Yo estoy muy en el campo de la educación física útil, Quisco. Totalmente. Para mí es muy importante lo que son las evaluaciones extensivas. Y bueno, podríamos hablar largo y tendido de este tema, porque ya me está rondando la cabeza que de aquí a X tiempo me gustaría que la familia pusiera la nota de educación física a su hijo o hija. ¿Por qué? Porque parece que pues como mi asignatura la debe aprobar todo el mundo, porque sí, pues hay ahí un eslabón perdido respecto a la familia. Y cada vez tengo más claro que lo que nosotros provocamos en el alumnado dentro de 4 paredes, que no son 4 paredes porque nos salimos a los parques, a las plazas, a las excursiones y todo forma parte del entorno de la educación física, esto tiene que ir más allá. Esto tiene que tocar al alumnado para que lo pueda poner en práctica de una forma objetiva, real e inherente. Sí, se me ocurre así, cuando empieza uno a lanzar ideas, se me ocurre también que el propio
la propia familia le ponga una nota al hijo en actividades extraescolares, ¿no? Y en base No, no, pero a una rúbrica, y después incluso ya si me apura, que el niño le ponga una nota a los padres en función de, y que todo sume, no sé, es como aquí hablando, pero esto nos va a desviar mucho del tema, pero me parece sí. muy interesante y que seguro que se pueden explorar vías que pueden hacer que la familia de algún modo se implique y vea lo complejo que es también el hecho de valorar la situación de un niño y que al final pues todo eso termine en un número. Pues hay miles y miles de elementos a valorar que al final se queda en un número y no refleja pues lo que muchas veces lo que se pretende, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Al final la valoración es cuantitativa y yo creo que debemos nosotros sorprender a los padres con otro tipo de valoración que probablemente sea más cualitativa, más orientativa y que vayan por otros cauces. Pero Sí. bueno, eso lo podemos hablar otro día. Sí. Estábamos con que teníamos los 4 bloques, cada bloque salía las 4 grandes ramas del árbol de la educación física, de cada rama salía una especie de contenido y a lo que íbamos que ese contenido pues tiene una utilidad o le estamos buscando una utilidad para su día a día. Nos hemos quedado por ahí. Continuamos y ahora la resultante del tema es la siguiente. Va saliendo un portavoz del grupo para señalar, para escribir lo que le genera esta asignatura, lo que le provoca en sí esta materia. Previamente lo han hablado y ahí salen cosas como, bueno, topicazos, ¿no? Bienestar físico, trabajo en equipo, solidaridad, diversión, alegría, salud, esfuerzo. Si alguna se repetía, pues yo le ponía un tic, ¿no? O la subrayaba como, oye, pues esta ha salido más. De hecho, las que más salieron fueron compañerismo, trabajo en equipo, respeto y salud. Es decir, que mi alumnado, esto lo hicimos por el mes de diciembre aproximadamente, pues piensa que en estos primeros meses del segundo de la ESO y con referencia a años anteriores, en esta asignatura lo que realmente ellos van asimilando y van aprendiendo es cuestiones de salud, ellos se respetan, ellos ven que hay mucho compañerismo, trabajo en equipo, y etcétera, etcétera. Y yo me llevo un poco las manos a la cabeza porque digo, si esto dicen ellos que es lo que más observan, pues que baje Dios y lo vea, porque no quiero pensar en otras asignaturas. Porque la realidad mía es que les comento lo siguiente. Le digo, mira, hay una cosa, ya me pongo serio, yo ya me pongo con otro rictus, y hay una cosa que me molesta más que la falta de respeto, y es la mentira. Claro, aquí muchas veces hay que tener una actuación un poquito representativa, una cuestión más teatral, que ellos vean de que, uy, lo que se está contando aquí, esto va muy en serio, no es jajajeje. Y ya les propuse, les digo, me gustaría que por favor dijeseis la verdad, porque yo lo que veo últimamente y respecto al año pasado es que aquí no estáis entendiendo nada de respeto, no veo compañerismo, no veo amistad, no veo toda esa grandeza que ustedes ven. Entonces, aquí chocamos. Yo como profe estoy viendo una película totalmente distinta a la de vosotros. Y a mí eso pues me apena, me entristece y me frustra. Con lo que me gustaría que por favor fuese sincero. Y lo que se produjo después me pareció de película americana que solamente le faltaba una banda sonora con cámara lenta. Porque empezaron... Luso, vamos a parar. Es decir, antes de dar el redoble de tambores de lo que pasó, que realmente yo creo que ahí está la chicha, pero vamos a reflexionar un poquito de toda la planificación que has hecho, desde el rito de recibirlo al inicio. Quiero hacer hincapié en esto porque muchas veces las cosas se pueden salir bien sin pensarlas mucho, pero cuando se piensan, tienen más probabilidades.
que salgan bien. No quiero decir que tuviese salido a la perfecta en el primer momento, pero cuando algo se piensa, se programa, se piensa con todo lo que sería, voy a implicar al alumno, quiero hacerlo partícipe, yo no estoy a gusto de una situación, todo eso se va planificando y llegamos al último momento, pero quiero decir que sin esa planificación no hay este resultado final que vas a contar ahora. Para mí era súper importante generar un protocolo de actuación. Yo quise crear una especie de ceremonia. Es más, no recuerdo si lo recibí con algún tipo de música, si no fúnebre, de algún tipo. No lo sé porque soy muy dado a recibirlo con músicas. Y de mil maneras, con gestos, con saludos, con mil historias. Pero yo estaba ahí plantado. Y todo lo que he estado elaborando forma parte de una cadena de montaje, efectivamente. Me parecía importante darle cabida y sentido a diferentes metodologías dentro de una sesión. ¿De acuerdo? Y lo que te quería comentar un poco por rizar el rizo es que lo que pasó después, pues a mí se me ponen los pelos de punta, porque empezaron a participar en la situación. Y eso está pasando. Y pasa en las aulas, pasa en nuestras clases. Y muchas veces no queremos mirar de frente. Pero lo que no podemos es mirar a un lado, sino hay que atajar el problema y no poner un parche, sino hay que limpiar la herida para cicatrizar después. Entonces empezaron a hablar. Todos, yo no me daba tiempo a escribir en la pizarra en la parte baja, pues lo que realmente estaban sintiendo. Y lo que sentían, pues eran, si lo puedes mostrar, te lo agradezco, Kiko. Ahí lo tienes. Falta de respeto, falta de esfuerzo, se escuchaban mentiras, humillaciones, individualismo, prepotencia, es decir, emociones, sensaciones, feeling que el alumnado estaba teniendo y ahora por primera vez estaban siendo sinceros. Hasta entonces, pues escribían lo que ellos sabían que a mí me podía resultar agradable. Lo que está políticamente bien y lo políticamente correcto, pero no es la realidad. Entonces, por primera vez estábamos en la misma línea, el alumnado y el profesor. Fíjate, entonces, a mí... Fíjate, Luso, que esto no solo le cuesta a los niños, sino que nos cuesta incluso a nosotros ser sinceros con nosotros mismos, hasta cuando estamos solos. A día de hoy nos cuesta ser sinceros, ¿no? Pero bueno, digo en un porcentaje, al menos muchas veces ocurre. Sigue. Lleva razón, o sea, bueno, no vamos a... No vamos a entrar así, ¿no? Porque, claro, hay muchas situaciones que podemos entrar. Entonces, a mí me pareció un momento idílico. Faltó allí que alguien tocara el violín porque vi que había sinceridad por parte de todos, ¿no? Claro, lo uso, pero ¿Y qué ocurre? Tú dices, a mí me pareció un momento idílico y te están diciendo los niños que ellos había en la clase humillación, que había mentira, que había individualismo. ¿Qué ocurre? Que otro docente que no está abierto a percibir eso como música de violines, no lo va a recibir. Es decir, que el primero que tiene que estar abierto, en este caso, para sacar realmente lo que hay en el alumnado, los primeros que tienen que estar abiertos somos nosotros. Y en este caso, pues tú estabas abierto a eso. No, para mí es fundamental tener un sentido de apertura a todo lo que acontece a mi alrededor. Entonces, cualquier información que yo voy percibiendo en mis clases, a mí me sirven para tomar decisiones y que esas decisiones pues redunde en el alumnado de cara a su mejor rendimiento, no solamente motriz, por supuesto que también, sino a nivel personal, a nivel vital, porque muchos del alumnado que yo tengo, pues pasan vicisitudes y pasan dificultades y no son escuchados. Y entonces, dentro de este desierto, pues hay pequeños oasis. Y es verdad lo que tú dices, o sea, ¿cómo puede ser que puedas estar agradable ante una situación que se está generando en tu clase que no es la más agradable? Pues porque vi
casi por primera vez que estábamos en conexión, que por primera vez estábamos hablando el mismo idioma. Y ese lenguaje común nos hace deconstruir para empezar a construir. Y cuando estamos en el mes de abril, puedo hablar claramente que este grupo ha evolucionado mucho a partir de ese momento, porque ya nos miramos a los ojos, ya nos entendimos, ya sabíamos de qué estábamos hablando y que la situación no era la más cómoda para seguir dando clase de educación física de mentira. Porque al fin y al cabo, sí, yo podía continuar pues dando mis contenidos, explicando, proponiendo estrategias, recursos y nuevas y mejores metodologías. Pero lo que nos perseguía por dentro era otra cosa. Entonces creo que nos vaciamos. Yo, a colación con todo esto, pues dije, tengo que armarme de valor y quitarme esta coraza. Y les hablé desde la sinceridad. Y me llevé una foto de cuando yo tenía 13 o 14 años, que me hizo mi padre, orgulloso de mí, en una cancha de tenis, porque yo provengo del tenis, con un montón de trofeos, ¿de acuerdo? En una mesa, y es una foto como muy solemne, y donde yo estoy ahí, pues, con todos mis éxitos deportivos. Entonces yo esa foto me parecía muy pretencioso poder enseñarla a toda la clase. Pero sí que quería comentarle lo siguiente. Llamé al delegado y le dije que si reconocía en la foto a alguien, me dijo que era un chaval de más o menos de su edad, pero no caía muy bien quién era, pero que tenía una raqueta de tenis y había mucho trofeo alrededor. Y digo, no me interesa, me interesa que alguien me pueda reconocer. Llamé a una segunda persona y en el momento que vio la foto me reconoció y me dijo, ¿este eres tú, Luso, de pequeño? Y le digo, efectivamente. Me escondí la foto y les dije lo siguiente, les dije, vamos a ver, ese era yo con vuestra edad. Y no es cuestión de chulería, ni de galantería, ni de historia rara. Es cuestión de que yo provengo de la competición. Yo sé lo que es competir. Yo sé lo que es ganar. Y sé lo que es perder. Y sé lo que cuesta ganar esos trofeos. Con que cuando mucho alumnado está sobrecitado, cuando está en una situación lúdico-deportiva, en una situación reducida de juego, de partido, etcétera, que yo no quiero echarle las culpas a los chicos única y exclusivamente, digo chicos porque en esta clase especialmente ellos son muy aguerridos, sino también las chicas tienen que ayudar para que se compense unos por otros y todas puedan participar en un entorno saludable, donde se concurse, donde se respeten ciertos valores y ciertas premisas. Al final no deja de ser regla. Y yo lo que le decía es que esos trofeos que veis ahí no hubiesen servido de nada si yo lo hubiera conseguido de forma sin respetar las reglas, de forma desbalazada, de forma irreal y avasallando a mis contrincantes de tenis o haciendo trampas o fullerías. O sea, y yo creo que ese es el mensaje que quería trasladarle, de que yo tengo empatía con vosotros hasta cierto punto porque sois jóvenes, porque unos tienen muchas ganas y se le ve con ganas de ganar, pero esto no es la Champions, ¿vale? Cuando estamos en el patio dentro del gimnasio, aquí el valor de la victoria va más allá de yo darte una palmadita en las palmas o de ponerte una nota muy alta. Esto es mucho más profundo. Y aquí todos tenemos que mejorar y adecuarnos. Cuando yo les dije todo eso, luego terminamos con un compromiso, porque de nada sirve que yo hable, explique y yo demuestre lo que era si ellos no se comprometen a mejorar en algo que ellos están fallando. Y el que hace cargas ilegales cuando está haciendo una situación de partido, pues tiene que a lo mejor comprometerse a no hacer esas cargas tan ilegales porque es que empuja al rival. Pero a lo mejor esa persona, esa chica que no se esfuerza lo suficiente, tiene que comprometerse a dar su 100%. Porque hay chicos que también se quejan de esto, y con razón.
Y se quejan de que cuando están con ellas, e insisto, es ellas en su mayoría en este grupo clase. En otros grupos es al revés. Hay niños mucho más pasivos y niñas que son excelentes a nivel pues, motriz y con ganas de trabajar y hacerlo estupendo. Pero este grupo pues funciona de esta manera. Y ese compromiso ellos lo escribieron, ellos se lo quedaron, ellos lo guardaron. Y cuando yo después paso lista y le miro a los ojos y le digo, ¿te comprometes? Sí, te comprometes, sí, te comprometes, sí, uno por uno. Ellos saben que el compromiso nuestro va más allá de un papel, es un compromiso visual, es un compromiso de verdad. Porque tú no Y lo para recoges. eso, claro, yo recojo, es un feedback que yo percibo claramente. ¿Qué ocurre? Que hay que creerse las cosas para crear las cosas y para lograr las cosas. Porque si no, al final, todo queda en una inercia relativa, ficticia, utópica, y nos quedamos ahí arriba. Y hay que aterrizar. Y se quedó ahí la cosa, Kiko. Yo lo quise compartir con amigos que estamos en un grupo de trabajo y que llevamos unos años trabajando, que tú bien conoces, que viniste hace poco a hacer un curso de gamificación. Y bueno, la verdad que había gente que compartía o que sentía pues esa ingratitud del día a día de tú dar lo máximo, no recoger nada y encima haber tanto conflicto en el alumnado, producto muchas veces de situaciones que ellos viven en familia, en amigos, en la propia sociedad, donde no sabemos cooperar, no sabemos respetar y donde la competición, que digo yo, no es mala, no es negativa, sino hay que saber enfocarla bien, saber dirigirla, puede ser maravillosa y puede ser excelente. Yo creo en ello. Pero cuando en los centros educativos a muchos alumnos y alumnas se les va la pinza, en el mal sentido de la palabra, es decir, se les va la olla. Perdona que te hable en plata, pero Bien, es así como bien. nos entendemos. Claro. Porque piensa que están en una situación excitante por encima de un nivel de arousal, por encima de lo normal, eso deja de tener equilibrio. Y ahí hay que canalizarlo. Sí, totalmente. Y ahí es donde entra la labor del docente, la verdadera labor del docente, o una de las verdaderas, ¿no? Bueno, Luso, yo creo que por resumir así un poco todo lo que sería este protocolo de actuación, que me parece súper rico y me parece de una sensibilidad extrema, todo lo que nos has ido contando paso a paso, por resumirlo, y me corrige, era recibirlo ya con un rictus serio, pasamos a hacer una hoja de trabajo individual anónima, posteriormente hacía lo que era el trabajo en grupo, de ese trabajo en grupo se dibuja el árbol de la educación física con las ramas para sacar qué es lo que están aprendiendo útil para su vida, salen conceptos de salud, de compañerismo, etcétera, pero que realmente no es lo que tú percibes en clase y ahí es donde realmente eso es lo que te da pie a poner y enfrentar, digamos, esas dos posturas de lo que ellos te cuentan, pero lo que tú ves. Pero lo que ellos te cuentan es lo que tú quieres creer. Entonces, cuando tú te abres a ellos, oye, yo esto no lo veo, ellos empiezan a sacar realmente lo que tú estás viendo, ¿no? El individualismo, las trampas, etcétera, etcétera. Y claro, ahí es donde emocionalmente, cuando pues conectáis, es mucho más rico y todo esto termina con un compromiso por parte de todos, individual, que cada uno se hace a sí mismo. La persona que es un poco más pasiva, pues a esforzarse más, el que es demasiado activo a intentar contenerse. Y creo que hasta aquí. Y yo tengo una última pregunta. Luso, después de este tiempo, esto fue en diciembre, después de este trimestre, que ya ha pasado un trimestre entero, tú, así rápidamente, ¿has notado cambios? ¿Estás más contento con el grupo, aunque algo has dejado entrever ya? Bueno, yo lo primero que quiero decirte es que esto no tiene ninguna base aparentemente científica, es decir, esto es Ya, una ya, ya, ya. experiencia que yo Totalmente. comparto
y que me parece que puede ser interesante para alguno o alguna. A mí también me lo parece muchísimo y por eso lo compartimos Desde la humildad más desde absoluta, vamos. y desde lo que es una experiencia personal y que no tiene que funcionar en ningún lado, ni si se replica en otro lado tiene por qué funcionar. Simplemente a ti te ha funcionado una experiencia y ya está. Y simplemente es eso. Y si a alguien le sirve y quiere utilizar en su clase porque, bueno, se sienta preparado para ello y le cuadre, pues perfecto. Evidentemente no tiene ninguna base científica. Simplemente Al estamos hablando de final, percepciones. absolutamente, al final cada uno tiene que buscar el método más apropiado para llevárselo a su terreno dentro de las millones de fórmulas que podemos utilizar. Podríamos haber puesto un vídeo, música, un papel continuo, dibujamos otra cosa, etcétera, etcétera. Lo importante es quizás no tanto el mensajero, sino un poco el mensaje. Aquí la idea es echar a pelear esa concesión de lo que tú veías y lo que ellos no se atrevían a decir y tú se lo sacaste a través de esas acciones que planificaste. Y esto no está realmente la riqueza, ¿no? Al final, yo creo que los adolescentes, porque también es un campo muy, muy personal, muy particular, ellos están siempre observando al profesor e intentan hacer polaridades, ¿no? Es decir, una cuestión dual. ¿Sí? Este controla, este no controla. Entonces, eso está muy bien, pero también le interesan si este es sincero o no lo es. Este, cuando dice una cosa, ¿lo cumple o es de los que no lo cumple? Entonces, a mí me parecía que yo tenía que ser sincero con ellos y yo tenía que romperme. Y cuando yo llevo la foto es para que ellos entiendan de que yo he vivido su situación, pero que eso no me hace mejor persona, tener más trofeos. Al fin y al cabo, lo que te hace mejor alumno, mejor persona y mejor ciudadano en el mundo, pues es ser una persona un poco honorable, ¿vale? Cívica, que respete las normas del juego, ni más ni menos. Y es una cuestión de entrar en conciencia y entrar en situación. Así es. Para terminar, perdona, Kiko, resultado. Yo he visto que se ha ido increciendo la relación de ellos conmigo y las interacciones de ellos. Eso sí, la tendencia natural de ellos cuando yo monto grupos, o por pareja, o por tríos, etcétera, es de querer estar con los amigos y con las amigas. O sea, ellos quieren jugar o trabajar con ellos porque se sienten más cómodos y es una cosa inherente, es lo que percibo yo, o por lo menos en esta situación contextual es lo que veo. Pero después no les importa absolutamente nada o muy poco ya empezar a estar unos con los otros y donde puedan colaborar y ayudarse unos por los otros. Y creo que yo puedo decir a fecha de hoy que este grupo es segundo, pues ha habido una mejora en convivencia, en rendimiento y en cuestiones de detalles personales con los que yo me siento muy, muy cómodo. Creo que estoy entrando en el camino de empezar a hacer las cosas un poquito mejor, porque nunca terminaré de hacerlas bien, lo tengo claro. Pues yo creo que si esa acción que hiciste te produce este resultado de tú estar más cómodo con un grupo, y esto normalmente es un feeling, el grupo también va a estar más cómodo contigo y bueno, eso, el valor que tiene para mí es absolutamente fundamental. Yo solamente quiero resaltar también, no sé si estarás de acuerdo, que para poder hacer una práctica de este tipo, pues primero hay que abrirse nosotros como docentes, tenemos que abrirnos y tenemos que, bueno, pues estar abiertos a que nos digan que en nuestras clases se producen situaciones de X, ¿vale? Por no ponerle... Y posteriormente, es decir, somos nosotros primero y después, pues, todo esto desde la mayor sinceridad, porque se ve que tú esto no lo has puesto en práctica al tercer día de clase, que tú llevabas ya un año y pico, es decir, que tú habías probado muchas cosas y cuando te has plantado frente a este grupo, a estos chavales,
realmente llevaban una carga de sinceridad y de verdad muy grande. Yo no estuve presente, pero al escucharte me da esa sensación, ¿no? Te da mucha credibilidad, que si cualquiera dice, yo voy a hacer esto el primer día de clase, pues lo mismo, en su justa medida, pues lo mismo no funciona, ¿no? Porque también, como tú dices, transmitimos lo que sentimos. Entonces, bueno, es simplemente poner un poco ahí en contexto y poco más. Y yo simplemente el uso es darte las gracias por compartir esto que no aparece en ningún libro de texto, esto que no aparece en los currículum de las universidades ni en las facultades, y que muchas veces lo aprendemos así, a base de chocazos, y te lo da el día a día actuar como persona más allá de lo que nos, bueno, podemos leer en otros lugares, que también es interesante, importante, y estar actualizado a nivel teórico de lo que se mueve, ¿no? Pero bueno, yo simplemente lo uso, como te digo, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir esta experiencia tan personal y abrirte también no solo ante los alumnos, sino también ante todos nosotros, y dejarla aquí plasmada de algún modo. Así que muchas gracias. A ti, Kiko, muchas gracias por permitirme este espacio maravilloso. Tienes muchos seguidores por aquí, por la provincia de Cádiz y por toda España, me consta. Y animarte para que sigas con esa labor que haces tan formativa, tan digna, porque nos ayuda muchísimo a tanta gente. Pues al fin y al cabo, bueno, se trata de darle voz, de dar un altavoz también a estas cosas que me llegan. Y tú sabes muchas veces lo que pienso, la de cosas que se quedan sin contar. Este es el problema. Entonces, cuando me llega algo así como lo tuyo, que considero que es interesante, pues evidentemente me gusta darle altavoz porque creo que le puede ser de utilidad. Igual que lo fue cuando yo lo vi, digo, hala, que creo que puede ser de utilidad también para otros muchos. Así que bueno, que muchas gracias y que cuando quieras puedes volver. Muy bien, gracias, Kiko. Cuídate. Un abrazo, Luso. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. En fin, señores, pues hasta aquí el podcast de hoy, y que espero que esta referencia, que este testimonio, que esta experiencia que ha llevado a cabo Luso, pues siempre, como él ha comentado, adaptándola a ti, adaptándola a tu contexto, te sea de utilidad si en algún momento te ves en la situación de hacer algo similar. No sé si te ha resultado sorprendente, no sé si te ha llamado la atención, a mí mucho, la verdad, y bueno, te animo a que dejes tu comentario si has hecho algo similar, si, bueno, de algún modo pues te ves reflejado o crees que tendría sentido hacerlo en tu contexto. En fin, cualquier feedback, como siempre, sabes que es bueno y muy agradecido. Como siempre, yo quiero darte las gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en Ivo, en Spreaker, en YouTube, en Spotify, por suscribiros a los cursos de la comunidad y por estar ahí, al otro lado, apoyando este proyecto. Sin vosotros, sin ese feedback, sin ese, oye, a mí me pasa esto, oye, a mí me ha dejado de pasar, oye, lo veo interesante, sin vosotros, sin ese feedback, todo esto no tendría ningún sentido, no tendría ningún sentido. Si te ha resultado interesante, comparte el podcast, haz una valoración, haz un feedback, lo que quieras, pero siempre sentir ese calor humano ahí al otro lado del micrófono, la verdad es que es más que agradable. Nos escuchamos por el próximo podcast. Mientras tanto, disfruta del día a día y de los desnudos emocionales, claro. ¡Hasta luego!